Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras clases. Estuvimos viendo, empezamos a ver las propiedades del concreto. Acostumbro a brindarle énfasis a los materiales. El concreto armado está conformado por, básicamente, ¿no? Fundamentalmente, por el concreto y el acero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que conocer las características, las propiedades de estos dos materiales, ¿no? Y eso implica algunos ensayos y conocer, digamos, las propiedades del concreto endurecido. Acerca de la preparación del concreto, y es un curso anterior, me imagino que es tecnología del concreto o algo así, ¿no? Entonces hemos hablado de resistencia a la compresión que se consigue ensayando cilindros macizos, ¿no es cierto?, de 6 pulgadas por 12 pulgadas, 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de alto, o sea, 15 por 30. La relación de estas dos dimensiones es 2. En la nueva norma se admite, en la norma que está en proyecto, se admite cilindros de 4 por 8, ¿no? De 4 por 8. Eso es un avance. Entonces conocimos este concepto que es resistencia a la compresión, que se llama F' sub C, ¿no? Ese superíndice prima es muy importante, porque F sub C es un esfuerzo de servicio, en tanto que F' es la resistencia, ¿no es cierto? Y ya esa palabra está diciendo que es la resistencia máxima, ¿no? Máxima. Muy importante, porque cuando hemos presentado la curva de esfuerzo de formación, se aclaró que este F'C corresponde al punto más alto de esta curva. Entonces, cuando se traza una tangente horizontal a la curva, allí está F' sub C, ¿no es cierto?, en este punto más alto. Entonces, es la resistencia máxima, ¿no? Porque hay menor y no es de rotura. F'C, por si acaso, no es de rotura. Mírenlo bien aquí en la curva, por favor. El punto de rotura es acá en D, donde la resistencia es menor. Pero en D no tiene importancia la resistencia. D está definido por un épsilon. ¿Comprende? Un épsilon. Una deformación. Este épsilon sub u por norma es 3 por 1000. Entonces no son conceptos que coincidan en la misma curva. Este es lo máximo y este es lo último. Y uno es F' sub C y el otro es deformación. Cuidado con eso, ¿no? Muy importante. Ustedes pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. Entonces vimos cómo se construye la curva, ¿no? Se ensaya una probeta y se relacionan los esfuerzos con sus correspondientes deformaciones, ¿no? Y aquí en la curva, como abscisas, las deformaciones unitarias, ¿no es cierto? Unitarias. Y como ordenadas, los esfuerzos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto se asemeja a una parábola, es cierto. ¿Podríamos usar una parábola? Sí. Pero la parábola no tiene unidades, ¿no es cierto? ¿No? Es X e Y. ¿Comprenden, no? Tienen mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Bien. La relación esfuerzo de formación se puede hallar, ¿no? También presentamos, por ejemplo, algunos estudiosos, como este señor Hohenstatt, ¿no? Que es un antiguo Hohenstatt, pero él propuso una curva que está conformada, ¿no?, por la combinación de una parábola
¿no? Hasta llegar a este valor, ¿no? A esta abscisa. Aquí están las deformaciones, ¿no? Y luego de este punto hacia la derecha es una recta. Entonces él mezcló, combinó una parábola, ¿no es cierto? Una parábola. Aquí está la ecuación de la parábola, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, x a esto, entonces tienen x y x cuadrado, ¿no es cierto? Y f segundas, f sub c es y, ¿no? Si quieren reconocerlo así. Entonces, es la combinación de una parábola y una recta. Hay de estos, hay varios, ¿eh? Varios. No es una sola. Por ejemplo, el señor Todeschini propuso una única ecuación, ¿no? Que también es una especie de parábola. Hay más curvas, hay curvas muy modernas, ¿no? Muy modernas. Ustedes les aconsejo que investiguen. Investigar quiero decir realicen una investigación bibliográfica, ¿no es cierto? Entran por internet, buscan un libro de concreto y ahí leen y se actualizan y probablemente puedan encontrar información más fresca, ¿no? Más reciente. Ya dependerá de ustedes, ¿no? También hablamos de la resistencia a la tracción. El concreto no es un buen material para la tracción. Miren, su resistencia a la tracción es 1/10 de la resistencia a la compresión o 1/5 de la resistencia a la compresión. Poco, ¿no es cierto? Poco, es una fracción. Mencionamos que existen, para determinar la tracción, hay hasta 2 tipos de ensayo, ¿no? 2 tipos de ensayo. Esta palabra método no es muy buena, no es muy buena. Hay una que es el del módulo de rotura, ¿no? Que se obtiene ensayando una viga, ¿no es cierto?, de concreto simple, de 18 pulgadas de luz. Eso es 45 centímetros largo, es una viga chiquitita, ¿no? Y su sección es 6 por 6, o sea, 15 por 15, es pequeña, ¿no? Y en los tercios de la luz se aplica cargas, ¿no? Miren, la propiedad, la particularidad de aplicar carga a los tercios se efectúa porque así se tiene en esta zona flexión pura, ¿eh? Flexión pura. Eso les recomiendo que estudien, ¿no? Y entonces es una buena forma de estudiar, ¿no es cierto? Porque les aconsejo que construyan el diagrama de momentos, por un lado, y el de fuerzas cortantes, por otro lado, y verán que en esta zona la flexión es casi flexión pura, ¿no? Flexión pura. Y bueno, se ensaya, ¿no? Esta es una ecuación de, una expresión, perdón, de resistencia de materiales, ¿verdad? ¿No? De resistencia de materiales. Y claro, el esfuerzo es 6 veces el momento sobre BH cuadrado. Es fácil, pues, ¿no? Porque se conoce P, se conoce L, entonces se conoce el momento es el momento máximo, ¿no? Acá al medio, ¿no? Y B se conoce porque es 6, y H se conoce porque es 6 pulgadas, y entonces se puede hallar el esfuerzo, ¿no es cierto? F sub R se llama, ¿sí? Ese esfuerzo que es el máximo de tracción, ¿no es cierto?, con este método del módulo de rotura, y que se traduce en una tracción por flexión, por flexión. Pueden preguntar, ¿eh? Bien, la norma, miren, la norma es 0,60, en este párrafo 9623, allí establece para determinar la deflexión inmediata del elemento el siguiente procedimiento, y aparece un procedimiento, ¿no? Se basa en el momento de agrietamiento de la sección MCR. Les recomiendo que consigan la norma y que entren a 9623, ¿no?
En anterior clase, la única, les informé que este ciclo vamos a tener prácticas, ¿no es cierto?, de las tradicionales, y también vamos a tener una nota fruto de un trabajo que cada uno va a presentar y sustentar, cada uno de ustedes. No van a ser trabajos iguales. Entonces, esos trabajos esencialmente van a consistir en las notas de clases, en sus apuntes de clases, que pueden ser estos que yo estoy mostrando, enriquecidos, ampliados, con la consulta que ustedes hagan a las publicaciones. Aquí está. Tendrían que leer la norma, por ejemplo, el párrafo 9623, y encontrarán estos conceptos mucho mejor ampliados, ¿no es cierto? La norma no es un libro, ¿no?, de consulta, no es eso. La norma son una serie de disposiciones que los ingenieros tienen que aplicar, acatar, ¿no es cierto?, cuando hagan sus diseños. Pero para entender la norma, tiene que haber leído, ¿no es cierto?, y consultado, y esa es la finalidad de esta práctica que yo les estoy explicando, ¿no? Y de este modelo de práctica vamos a tener 2 en el ciclo. Luego vamos a tener las prácticas, ¿no es cierto?, tradicionales, ¿no?, que son entre comillas de aula, ¿no es cierto? Bueno, ahora no son de aula, pues, porque ustedes están en su casa, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor. FR es un esfuerzo, y a ese esfuerzo se le llama módulo de rotura, ¿no? FR, módulo de rotura, ¿no? Ya hemos hablado de FR, ¿no? Ahí está FR, mire, FR. Y sub G es el momento de inercia de la sección no agrietada, no agrietada. En el caso de la sección no agrietada, ustedes pueden usar el método de sección transformada, ¿no? Transformada, o sea, una sección que en parte es de concreto y en parte de acero, la transforma y obtiene I sub G. Bueno, también puede usar BH cubo sobre 12, pero es mejor usar la sección transformada. I sub T es la distancia, ¿no?, esta, desde el eje centroidal de la sección a la fibra o extrema en tracción, ¿no? Y como aquí dice, mire, incluyendo el refuerzo, ¿no? Incluyendo el refuerzo. O sea, tiene que usar sección transformada. Y F'C es la resistencia del concreto. Y MCR es el momento de agrietamiento. O sea, con este valor de momento, la sección se agrieta, ¿no? Se rompe. Se agrieta, se rompe, ¿no? Se rompe. Esta, ¿no? Se rompe. ¿Correcto? Aparece una grieta acá. Lean Nahui, por favor. Aparecen grietas acá y se rompe la villeta. Porque no tiene refuerzo. Miren, la villeta no tiene refuerzo. Claro, aquí está, como esta parte de la norma, dice, incluyendo refuerzo. ¿Se dan cuenta? O sea, la norma está ampliando este concepto, lo está ampliando para el caso que acá haya un refuerzo, ¿no? Lo está ampliando. Bien, ¿alguna pregunta? También la norma establece que el esfuerzo máximo de servicio es 0.425, miren. O sea, aquí está usando 2, ¿no? Y aquí está usando 0.425, o sea, este valor es 2.5 veces más pequeño que él, ¿no? 2.5 casi. 2 entre 0.425. ¿Alguien puede relacionar 2 con 0.425 y decirme qué factor es, por favor?
¿Pueden decirme? ¿Perdón? Es el 22%, ingeniero. No, pues, ¿cómo hace 22%? No, yo lo que, bueno, puede ser el 22%, eso sí, claro, sí, sí, 22%. Yo estaba pidiendo el factor, o sea, relaciona 2 con punto 42.5 y le va a salir de más de 4, ¿no? 4.7, ingeniero. Claro, o sea, 4.7. para este valor, 4.7. claro, eso significa que el que ideó esto, para obtener esta fracción, le ha aplicado un factor de 4.7 a él, porque este es el de rotura, ¿no? Este es el de rotura. Entonces, si usted divide esto entre 4.7 y trabaja con este valor, entonces quiere decir que la viga no se va a rajar, ¿no es cierto? No se va a rajar. Tiene un coeficiente de 4, ¿no? Y un poquito más, ¿sí? Bien. Ingeniero, Dígame. ingeniero, Sí, te escucho. ingeniero, ¿podría reducir un poquito más la presentación? Porque hay letras que no se están notando, o sea, no están saliendo en el video. ¿Usted quisiera que se agrande el tamaño de la letra? No, ¿Eso? que se reduzca un poquito, ingeniero, porque los bordes derechos, el borde izquierdo no se nota. Que se reduzca. Qué raro, ¿no? Porque Sí, sí el lo borde puedo izquierdo reducir, no se nota, pero esto ingeniero. es contraproducente, pero sí lo puedo reducir. Ya, está bien. ¿Ok? Ya está. Ya está reducido. Perfecto, ingeniero, gracias, gracias. A usted, a usted. Miren, aquí estamos para servirlos a ustedes. Lo único que no puedo yo hacer, por ejemplo, es invitarle un sándwich, eso no voy a poder, ¿no? Va a ser un poquito difícil. Luego, observen, ¿eh? Me gustaría que reflexionen. Un buen ingeniero es una persona que piensa. Miren, este es para estudiar la atracción, se estudia la atracción por flexión, ¿no es cierto? Ya se dijo que F', miren, ojo, es 10% de F' sub C, es 20% de F' sub C. O sea, esto tiene un factor de 10, ¿no es cierto? Y este tiene un factor de 5. O sea, es un décimo o un quinto. F sub t está entre un décimo y un quinto de F' sub c. Pero no es exactamente. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Con dos formas. El método del módulo de rotura, ¿no? Que da pues es función de la raíz, ¿no es cierto? ¿No? Perdón. Ahí está. Dos. No, no es lineal la relación, ¿eh? Es función de raíz de F' sub c. Y aquí están usando raíz también de F' sub c. ¿Comprenden? No, no es función de F' directo, sino de la raíz. Muy bien. Ahora veamos este otro método que se denomina método de la prueba brasileña, ¿no? De la prueba brasileña, así se llama porque fueron brasileños los que inventaron este método y se introdujo y lo usan en todo el mundo, ¿no? O el split test, ¿no? ¿Cómo se hace en este caso? Se ensaya una probeta, pero sometida a una carga a lo largo de una generatriz, miren, de una generatriz de la superficie. A ver, y eso se hace según, ¿no? Su diámetro y la norma ASTM 49696. Este es del año 96. Ya. Miren, miren por favor. Miren. ¿Sí? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, los brasileños no usan una viga, sino ellos la probeta, ¿no? La, la muestra, la colocan sobre una mesa horizontal, ¿no es cierto? Y le aplican la carga P sobre, a lo largo de una generatriz de la superficie. Miren, qué interesante. O sea, el testigo está echado, ¿no es cierto? Horizontal. Aquí está, diámetro. Y su largo, vamos a decir entre comillas, h, ¿no? Claro, anteriormente fue altura, ¿no? Pero
pero ahora está sobre una mesa. Entonces, se aplica la carga P, miren. Aquí está, ¿lo ven? Aquí está. Se aplica la carga P. Claro, la carga se reparte sobre una pequeña área, ¿no es cierto? Aquí le ponen asbesto, algo, ¿no? Sí, pues no va directo a la muestra, ¿no es cierto? Generalmente es una sustancia, pues, que amortigua, ¿no? Para no maltratar a la probeta, ¿no? Entonces se aplica la carga que pasa por el diámetro, ¿no es cierto? Y genera estos esfuerzos FSP, F sub SP, ¿no es cierto? Que son de tracción. Y esta expresión ya está deducida de la teoría de la elasticidad. O sea, ya se sabe esto, ¿no es cierto? Ya se sabe, ya se sabe. ¿Cuánto va a dar? Claro, hay que comparar esta magnitud con los esfuerzos tomados experimentalmente, ¿no es cierto? Porque esta es una expresión analítica, ¿no? Analítica, que se ha deducido por medio de la teoría de la elasticidad, ¿no? Entonces se compara, ¿no? Y se obtiene F sub S sub P, ¿no? Split, ¿no? Split, comparando, dividiendo 2P entre pi de H. Tiene unidades de esfuerzo, ¿no es cierto? P sobre área, ¿no? D por H. O sea, tiene unidades de esfuerzo, porque no debe perder su, digamos, identidad, esta expresión, ¿no? 2 no tiene unidades, P sobre DH. Entonces, 2 no tiene unidades, pi menos, pues. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿se dan cuenta? Ingeniero, Sí, diga. disculpe, ¿y ese ensayo también es con concreto simple nada más? Sí, sí, claro. No se ha mencionado que tenga... Mire, esta probeta, ¿usted cómo se llama? Disculpe. Cauchos, ingeniero. Cauchos. A ver, señor Cauchos, esta probeta tiene diámetro. ¿Cuánto de diámetro tiene? 6 pulgadas. 6 pulgadas. Ya, eso es 15 centímetros. ¿Y cuánto tiene de largo? H. Eso es 12 pulgadas. ¿Cuánto es 12 pulgadas? 30 centímetros. Esta es una probeta pequeñita acá. ¿Dónde va a poner fierro acá adentro? ¿No? ¿Comprende, no? Es que esto es una Sí, prueba ingeniero. para el concreto, ¿no es cierto? Para el concreto. Ingeniero, Diga. buenas tardes, disculpe. Para este caso, también existe una gráfica, digamos, así como la gráfica de cuando el concreto está sometido a compresión, o Sí, solamente... sí, claro, por supuesto, es una buena observación. No sé si yo la tengo acá, creo que no la tengo. ¿Ah? Sí, sí existe, ¿ah? Sí existe. Claro, esas son buenas preguntas. En realidad ustedes me están haciendo bastante ayuda porque la próxima semana a alguno de ustedes le voy a hacer esa pregunta. Porque entran al libro de Nahui, que es nuestro libro de texto, y van a encontrar cómo se distribuye el esfuerzo en esta superficie vertical imaginaria que pasa por un diámetro de la probeta. Sí, es cierto. O sea, estos esfuerzos se pueden graficar. Sí, completamente cierto. Completamente cierto. Obvio que este es el esfuerzo máximo, ¿no es cierto? Claro, no es que acá pues los esfuerzos son uniformes, no. ¿Qué van a hacer uniformes? Este es el esfuerzo máximo. Miren, cuando se ensaya esta probeta con el método brasileño, entonces acá están, en este diámetro vertical están los esfuerzos máximos, ¿lo ven, no? Ahí están dibujados. Entonces, y son de tracción, pues, con respecto a esta sección vertical. Entonces, cuando la probeta falla, se cae la probeta como si fuera una sandía que la han cortado por la mitad, ¿no? O sea,
Una mitad se cae para la derecha y otra mitad se cae para la izquierda, porque la sección de falla es una sección diametral que está ubicada en el mismo plano de P y P. ¿Alguna pregunta? Estas preguntas que ustedes están haciendo son sumamente interesantes y yo no aspiro a poder responder a todas esas preguntas, ¿no? Porque estamos limitados, pues, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Estamos limitados. Entonces, yo veo con agrado, ¿no? El interés que ustedes tienen, lean, enriquezcan estas clases y la de todos los profesores, ¿no? Y yo estimo que van a ser unos ingenieros de primer nivel. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, tengo una pregunta, disculpe. Sí, ¿su nombre me dijo? Tarazona. A ver, dígame, señor Tarazona. ¿Qué unidades tiene el F sub SP? Perdón, el F sub SP, porque en la fórmula si puede subir un poquito más. Si el P es una carga repartida, tiene unidades de kilogramos sobre pulgada, ¿no? A ver. Fíjese usted, mi estimado señor Tarazona, me dijo, ¿no? Sí. Tarazona Lastra Fabio. Ya. Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, yo le voy a... miren, lo que yo le diga, por favor, no lo tomen a mal, ¿no? No lo tomen a mal en ningún aspecto. Observe usted, mi estimado ingeniero Tarazona. FSP. ¿Cuáles son unidades? Se ha preguntado usted, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí, disculpe que le interrumpa. Como el F sub SP es la resistencia a la tracción, pues yo pensaba que tiene unidades de kilogramos sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Pero veo que las unidades que tiene según esa fórmula es kilogramos sobre pulgadas al cubo. No sé, ¿de dónde saca usted el cubo? Porque, mire, fíjese, ingeniero Tarazona, está bien la pregunta. Este P tiene unidades de fuerza, ¿no es cierto? Fuerza. Pero es una carga repartida, ingeniero, ¿no? Ahí dice que es una carga repartida. No sé, ¿me deja responderle? ¿Puedo responder, por favor? Ya, sí, ingeniero, disculpa. Continúa. Bien. Está bien, las preguntas son buenas. Usted analice esta expresión. Esta no es una fórmula. No me gusta usar ese término. Esta es una expresión analítica. Mire, 2 no tiene unidades, ¿no es cierto? Pi menos, pues, menos. P tiene unidades, sí. ¿Unidades de qué? De fuerza. O sea, P puede ser kilos, ¿no? Puede ser gramos, puede ser libras, puede ser toneladas, ¿no es cierto? Fuerza, fuerza, fuerza. Los gringos usarán libras. Nosotros, los cholos, usamos kilogramos, ¿no es cierto? D es unidad de longitud, ¿no es cierto? Nosotros usamos centímetros, metros, ¿no? Milímetros. H también es de longitud. Quiere decir que en el numerador tenemos unidades de fuerza y en el denominador unidades de área, porque D por H es nominalmente un área, ¿no? Entonces, si aquí D tiene unidades de longitud y H también, entonces en el denominador tiene L cuadrado. No sé de dónde saca usted el cubo, L cuadrado. Y en el numerador fuerza. Entonces, fuerza sobre L cuadrado es un esfuerzo, ¿no es cierto? Aquí y en cualquier lugar del mundo. Ingeniero, pero esa fuerza P está aplicada al centro de la probeta o en el extremo, ¿en qué parte? Porque si es Por eso, si está repartido. señor Tarazona, escúcheme, usted tiene que leer. Yo le recomiendo, está bien la pregunta, dice,
sometida a carga repartida. O sea, miren la figura. Le he traído la figura precisamente para que la entiendan. O aquí está P, ¿no es cierto? Aquí está P. Y está en línea de elementos, ¿eh? Obsérvenla bien, ¿eh? Porque esta carga P está repartida a lo largo de H, ¿no es cierto? Está repartida, pero toda la carga repartida es P, ¿no? P, ahí está. ¿Está claro eso, por favor? Ya, ingeniero. Bien. Vean ustedes en los libros cuál es el método, procedimiento mecánico que consiguen para repartir. Debe ser una estructura metálica, pues no me imagino qué otra cosa puede hacer, ¿no? De manera que la carga P se reparta. No es una carga puntual, no es que P actúa al medio de H, no. Es que hay un aparato, algo que sirve para repartir la carga, para que la carga sea repartida a lo largo de H. Pero la magnitud de la carga aplicada, ¿no?, por un equipo es P. Y aquí está la expresión analítica. Y P, acabo de decirle, que es la resultante. Y que se aplica en forma repartida. Aquí está la figura, ¿no es cierto? Inclusive aquí le ponen asbesto o algo, ¿no? Para que se reparta. O sea, no solamente se reparte en forma longitudinal, sino también se reparte en forma transversal, ¿no es cierto? Una pequeña área, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Lo que digamos, requiere el equipo, ¿no? Porque hay un equipo. Aquí pueden poner caucho, por ejemplo, ¿no? ¿No? Neoprene. ¿Conocen el neoprene ustedes? Neoprene, ¿no? Le aplican acá. Acá le aplican neoprene, entonces ya esta carga no actúa directamente sobre la probeta, sino que la reparte en una pequeña área, pues, ¿no es cierto? Puede ser, pues, 1 milímetro, puede ser 1 centímetro, sí, puede ser. Me parecen muy bien las preguntas. Para poder satisfacer esas inquietudes que ustedes tienen que acudir a los libros. Ahora no tenemos biblioteca porque ya saben pues que estamos, ¿no?, con la famosa pandemia. Entonces ahora su biblioteca de ustedes es una biblioteca virtual. Usted entra a internet y busca, ¿no es cierto?, el split test, y ahí va a tener muchas mayores y mejores respuestas que la que yo les estoy brindando. ¿Sí? Pero tienen que buscar. Es que es bueno que les diga, miren, en este tipo de enseñanza y aprendizaje virtual, el aprendizaje va a depender de ustedes. Antes, cuando íbamos a la uni y nos reuníamos allí, bueno, dependía un poco del profesor y bastante del alumno. Siempre, ¿no? Siempre ha sido así. Pero ahora, bueno, ahora es 99% de ustedes. 99. Por eso es que he ideado, ¿no es cierto?, hacer prácticas basadas en preguntas que yo les haga a ustedes, ¿no es cierto? Además de las prácticas tradicionales, ¿no? Tradicionales, que también vamos a tener, por supuesto. A propósito de las prácticas, ¿no? A propósito de las prácticas, sí, ayer, miren, todas las prácticas, quien va a entregar la práctica soy yo, siempre, porque quien elabora las prácticas soy yo. Ya hace muchos años, cuando yo era ingeniero, cuando yo era alumno, perdón, las prácticas, hace más de 50 años, ¿no?, las prácticas las hacían los jefes de práctica. Y hubo muchos problemas, ¿no? Hubo muchos problemas.
Cuando yo fui alumno, en el año 60, ¿no? Yo terminé de estudiar el año 62 en la UNI, o sea, más de 50 años, 58. Entonces, las prácticas las proponían los jefes de práctica. Y sucedía que el jefe de práctica ponía pues, unos problemas más difíciles que el profesor, ¿eh? Pero nosotros teníamos que resolverlo, pues nada más, ¿no? Nada más, lo único que teníamos que hacer. Por alguna razón que no conozco, ya eso cambió. Y desde hace ya más o menos unos 30 años, ¿no? Que las prácticas las propone el profesor. Sí, ya eso. Entonces, ¿a dónde voy? Yo les voy a entregar a ustedes su práctica. Si estuviéramos en la uni, yo tendría que ir el día de práctica y entregar la práctica a ustedes. ¿No es cierto? Yo tendría que hacerlo. Bueno, ahora no estamos en la uni. Entonces, yo les voy a entregar su práctica en forma virtual. Para eso, ustedes tienen que llegar a la hora, ser puntuales. No puede ser como el día de ayer, que alguien ha llegado casi 50 minutos tarde, porque se anota la hora que entra el alumno. Está anotado. Entonces, una persona que llega 45 minutos después, ¿no? Ya no puede entrar a rendir la práctica, así de simple, ¿no? Es sencillo eso. Por alguna razón que no es, digamos, autorizada por mí, alguno de ustedes ha logrado convencerlo al jefe de práctica, pero eso también es un error, porque, miren, las prácticas se les entrega a través de Classroom, salón de clase, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes terminan, ustedes no me entregan a mí ni al jefe de práctica. Ustedes se entregan a Classroom, ¿comprende? A Classroom. O sea, entra su respuesta ahí y de ahí no la saca nadie. Porque el jefe de práctica va a calificar de allí. ¿Acaso se la lleva a su casa? Entonces, ¿por qué cree alguien, incluido el jefe de práctica, que le van a poder enviar la práctica a su correo? ¿Qué es eso? Esa práctica no está en Classroom. No vale. Así de simple, no vale. Si no, pues los jefes de práctica harían cualquier cosa, le mandaría a usted la práctica al día siguiente, ¿no es cierto? La próxima semana. Eso no es así. Las prácticas tienen una duración, ¿no es cierto? Y al término de ese lapso, ustedes entregan. Y nada más. Y el jefe de práctica, por ejemplo, hoy día ya podría calificar. ¿Cómo hace? Entra, claro, mira. ¿Acaso se lleva la práctica a su casa? La va a mirar nomás, más allá de mirar no puede hacer más, ¿no es cierto? No la va a agarrar con su mano, no puede. ¿Comprenden? Es un error, ¿no? Que por supuesto, afortunadamente, ha sido detectado, ¿no? Lleguen temprano. Ahora, en la actualidad, en la forma que trabajamos, los profesores estamos entrando prácticamente a su casa de usted virtualmente, ¿no es cierto? Pero si yo voy a dictarle la clase, ¿no? A su casa, y yo no lo encuentro a usted, ¿qué puedo hacer si usted no está? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Simplemente no está, nada más. Y sería pues desagradable, ¿no? Que yo le espere en la puerta y a los 45 minutos se aparezca usted a decirme que va a dar la práctica, pero que me la va a mandar a mi correo. ¿Qué es eso? Parte de la formación que ustedes están recibiendo como estudiantes de ingeniería es el cumplimiento, la seriedad, la honestidad. Son conceptos que se deben aplicar. Bien, continuamos. También es una característica del concreto su resistencia al cortante, que es bien pobre, pobrísima, porque el cortante es una especie de tracción, ¿no es cierto? Saben de resistencia de materiales, ¿no? Entonces, la resistencia al cortante es muy débil para el concreto, muy débil, ¿no? Y por eso se dice aquí, debido a la imposibilidad de aislar el esfuerzo cortante, claro, no lo puede aislar, es casi imposible.
aislarlo de otros esfuerzos, es difícil hallar experimentalmente la resistencia al cortante, es muy difícil. Lo pueden intentar ustedes, busquen en sus libros, ¿no?, de referencia. Lo vamos a ver bien esto de la resistencia al cortante cuando en clase les explique, ¿no?, cómo se diseña por cortante. Bien. Hablamos de una deformación última, ¿no es cierto? Epsilon sub u. Miren, recuerden, ¿eh? Ahí está. Y ahí llegamos. Aquí está epsilon sub u, ¿no es cierto? Es la deformación última, ¿no? O sea, última en el sentido de que después de ese punto ya no hay curva ya. Se acabó la curva. Inclusive les digo que podría haber curva, pero ya no vale, ¿no? Hasta epsilon sub u nomás vale. No es la máxima, ¿eh? No coincide, epsilon sub u no coincide con la máxima. Este epsilon sub u está normado. Esto está normado. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Por quién está normado? Por la norma, ¿no? Valga la redundancia, ¿no es cierto? La norma, pues. Entonces, esta deformación unitaria de colapso, ¿no?, última, por eso el subíndice 1, está normado. En Estados Unidos, ¿no?, donde está vigente el ACI, es 3 por 1000. Los europeos usan 3.5 por 1000. Y nosotros, ¿no?, hemos adoptado la norma del ACI, ¿no es cierto? Usamos 3 por 1000. O sea, en Perú, epsilon sub u es 3 por 1000. Ustedes saben, de resistencia de materiales, que epsilon, ¿no?, es una deformación y no tiene unidades, ¿no es cierto? No tiene unidades. 3 por 1000. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Otro concepto interesante es el módulo de elasticidad, que ustedes también, entiendo, que han estudiado en resistencia de materiales, ¿no es cierto? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad está relacionado con la ley de Hooke, ¿no es cierto? Está relacionado. Entonces, veamos. Esta es una curva, ¿no? Esfuerzo, deformación, es la curva de un concreto, por ejemplo, ¿no? De un concreto. Entonces, la curva, ¿no?, puede parecer raro, ¿no? Pero la curva es curva, pues, ¿no? Así, ¿no? Tiene un radio, ¿no es cierto?, variable. Por eso es curva, ¿no? Porque si el radio de la curva fuera infinito, ¿qué curva sería? ¿Alguien puede decirme? Una recta. Una recta, claro, por supuesto. Está bien dicho, claro. Entonces, tiene su radio, la curva tiene un radio variable, ¿no? Es una curva de esfuerzo-deformación, esfuerzo-deformación de un concreto. Entonces, hay varias formas de hallar el módulo de elasticidad, y varias, ¿no? Varias, hasta 3 ahí, miren, 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí en el origen traza una tangente a la curva, en el origen, ¿no? Y esa tangente se llama tangente inicial. Esa tangente puede confundirse si la curva tuviera pues una zona recta, ¿no es cierto? Sería igual, coincidiría. En el caso del concreto, la curva tiene una tangente en el origen, ¿no? Y por eso se llama tangente inicial. Y esa tangente, ¿no?, geométrica, ¿no es cierto?, tiene un ángulo, ¿no es cierto?, teta sub i. Entonces, tangente de teta sub i es el módulo. Interesante, ¿no? ¿Comprenden eso? ¿No? Es equivalente al módulo. O sea, tangente de teta sub i. Claro. Porque aquí, tangente de teta sub i va a ser un esfuerzo sobre una deformación. Entonces, el módulo va a tener unidades de deformación, ¿no es cierto? Unidades de esfuerzo, perdón. Esfuerzo sobre deformación. Esto no tiene unidades. Entonces, el módulo tiene unidades de esfuerzo. El módulo.
También podría ser esta otra tangente. Miren, usted escoge un punto, por ejemplo, a punto 50 de f' sub c, lleva una abscisa, intersecta la curva y ya tiene un punto acá. Une con el origen y esta es una secante, ¿no es cierto? ¿No? Secante se llama. Entonces, y la tangente también ¿no? El módulo también se llama secante. Módulo secante. Y pasa por este punto, ¿no es cierto? En este punto usted puede trazar una tangente, ¿no? Que por supuesto si traza la tangente no va a pasar por el origen, ¿no es cierto? Y es tangente de teta sub t, y eso da lugar a un módulo tangente. O sea, un concreto puede tener un módulo tangente inicial, puede tener un módulo secante, y puede tener un módulo tangente, ¿no? Se ha comprobado experimentalmente que el módulo del concreto es un módulo secante. Secante. Es increíble, pero es secante, ¿no? Experimentalmente, pues, ¿no es cierto? Entonces, la norma 2009, la nuestra, ¿no? Peruanasa, siguiendo al ACI 318-14, acepta que el módulo de elasticidad de concreto es el módulo secante, ¿no? En la elaboración de esta norma, ha colaborado quien habla, ¿no es cierto?, en mi condición de profesor de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Y por supuesto de ingeniero civil. Entonces, estamos ahora elaborando una nueva norma que podría ser la norma 2020, ¿no? Ojalá sea la norma 2020. O sea, ya se terminó, está en el ministerio, no sé cuánto tiempo la tomarán ahí para aprobarla. Si no será 20, pues será 21, ¿no? Podría ser 21. Bien, entonces el módulo de elasticidad del concreto es el denominado módulo secante, ¿no? Secante. Esto es cultura, pues, ¿no? Cultura. Entonces, la norma, ¿no? La que está vigente, ¿no? Dice cómo hallar el módulo. Miren, la norma dice que gamma, o sea, el peso específico, ¿no? El peso específico del concreto, usted lo eleva a la 1.5, lo multiplica por 0.136 y también por la raíz de f' sub c y obtiene el módulo de elasticidad, ¿no?, del concreto. Y aquí estamos viendo que ese módulo es un módulo secante, ¿no? Secante. Esta expresión analítica no es una fórmula, ¿eh? No es una fórmula. Yo pienso que eso de las fórmulas es ¿no? Que los alquimistas, ¿no?, tenían fórmulas para hacer el oro. Esas sí son fórmulas, ¿no? Estas son expresiones analíticas. Esto se ha deducido experimentalmente. Claro, no se deduce, ¿no?, con ecuaciones, elevando al cuadrado, restando y multiplicándolo por 8. No. Son ensayos, fruto de ensayos. Bien. Nuestra norma, la voy a poner en Classroom también la norma, ¿ya? La voy a poner en Classroom para que esté a disposición de ustedes, ¿no? Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta respecto a la norma. Sí, diga. Si no me equivoco, la E060 se ha actualizado este año, el año pasado, si no me equivoco. ¿Vamos a trabajar nosotros el curso de acuerdo a la norma actualizada o la norma que usted nos va a brindar en el Classroom? Bueno, ¿usted estaba escuchando lo que yo acabo de decir? Sí, profesor, pero era una duda que he tenido. De repente Bueno, lo va a por actualizar. eso, le explico. Está bien, gracias. Le explico. La norma, digamos, la norma vigente es esta. Esta es la que está vigente. No hay otra más que esta, nada más. Hay un proyecto de norma en el que hemos trabajado alrededor de 10 personas más o menos. Ese es un proyecto. ¿Ya se concluyó? Sí. Todavía no ha sido aprobado por el ministerio, es cierto. Entonces, mientras
mientras no se apruebe esa nueva norma, esta está vigente. Yo no podría a ustedes exigirles que aprendan una norma que no, yo no estoy seguro que sea aprobada, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser eso posible? Sería un error mío, un grave error, ¿no? Yo les estoy explicando que tienen que usar la norma vigente. Tampoco les diría, resuelve un problema con la nueva norma, sería absurdo eso, ¿eh? Yo no sería capaz de hacer eso. Quizá otras personas, pero yo no. ¿Alguna pregunta? Bien. Como aquí se ve, la norma depende del peso específico, que por supuesto tiene unidades, ¿no es cierto? Claro que las tiene. Y de F'C, que también tiene unidades. Entonces, esta expresión es clarísimo que no es homogénea, ¿no es cierto? No es. O sea, este factor .136 tiene unidades, ¿no es cierto? Tiene unidades. Ojo con eso. Tiene unidades. Entonces, gamma sub c varía entre 1440, ¿no? Y 2480. ¿Qué cosa es gamma? Es el peso específico, ¿sí? El peso específico. Los concretos peruanos, ¿no? Los concretos cholos, ¿no? Más o menos tienen un peso específico de 2400 kilos, ¿no? Hasta 2000 son sin fierro, ¿no? Y cuando es concreto armado es 2400. Entonces, 2400 está entre, ¿no? Es mayor que 1440 y es menor que 2480, entonces aplica. ¿Comprenden? Aplica. Claro, si alguien fabrica un concreto, pues, que no cumple con estos límites, pues, no va a poder aplicar esta expresión, ¿no? No va a poder aplicar, está prohibido eso, está prohibido. F' sub C es la resistencia máxima, ¿no? Ya lo hemos visto. E sub C es el modo de elasticidad del concreto, ¿no es cierto? ¿Sí? E sub C. Si en esta expresión, si aquí en esta expresión usted reemplaza gamma sub C 2300, ¿no? Si reemplaza 2300, va a tener este valor. Aproximadamente, ¿no? Entonces, la norma acepta este valor, acepta. Usted no tiene por qué entrar acá siempre que su concreto, ¿no? Sea de 2300, que es lo que más o menos, ¿no? Es el peso específico de los concretos, ¿no? En Perú. Claro, también entenderán pues que el peso específico del concreto que hacen en San Martín de Porres, ¿no? De repente no es el mismo de Villa Salvador, ¿no? Claro. Si usted está en una obra importante, ¿no es cierto? Y está haciendo la labor de residente, tendrá que asegurarse, ¿no? Usted tiene que saber qué concreto están usando, ¿no es cierto? Tiene que saber. Claro, ahora hay empresas que le venden el concreto, ¿no es cierto? Entonces usted le dice, pues, yo necesito concreto de 2300, ¿no es cierto? Y ellos le traen de 2300. Ellos son los responsables. Si hubiera un error, el error sería de ellos, no de usted. ¿Alguna pregunta? Entonces, la norma vigente, ¿no? Desde el año 2009. No tiene un poquito más de 10 años, ¿no? 11 años va a cumplir, ¿sí? O ya cumplió. Entonces, la norma nuestra ha adoptado esta expresión, ¿no? Entonces, 15.000, en la norma aparece, 15.000 veces raíz de F' sub C. Entonces, si usted reemplaza F' sub C, tiene E, ¿no es cierto? Aquí lo he listado para ustedes, ¿no? Ustedes pueden verificarlo. Estas sesiones están grabadas en Zoom y van a quedar en Classroom. El peso específico que se usa en Perú para el concreto armado es 2400.
para el concreto simple es 2200. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Ingeniero, disculpe, con respecto al rango que puso para el peso específico, eh, si llega a ser distinto ese rango, entonces no se puede aprobar o se tiene que demostrar mediante ensayos que puede cumplir. Disculpe, pero hay un ruido ahí que no me permite escucharle. Por favor, ¿puede repetir? ¿Puede repetir su pregunta? Ingeniero, ¿se me escucha? Sí. Ya, en el rango que puso para el peso, que está en el peso, que está para el peso específico, si Sí. llega a ser diferente, ¿se podría demostrar mediante ensayos que podría cumplir? ¿O ya no se podría hacer nada? La norma dice que esta ecuación es válida en este intervalo. ¿Usted qué es lo que propone? ¿Que modificar la fórmula? Que no entiendo bien la No, pregunta. para hallar el módulo de elasticidad. Sí, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. Si no está dentro de ese rango, tendría que demostrarlo de otra manera, mediante ensayos, para que se apruebe o no. Mire, tal vez usted quiera demostrarlo, pero no está cumpliendo las normas, ¿no? Es como, no sé, pues cualquier ley, ¿no? O sea, la ley es que no hay que cruzar el semáforo cuando esté en rojo y, bueno, usted cruza, pues, ¿no? Y quiere demostrar que también puede hacerlo así. Yo le sugiero que no es aconsejable la audacia, no es, ¿no? No es. Cuando uno es ingeniero, cumple etapas y a veces a todos nos toca, ¿no? También yo tuve algún día, un día de egresado, ¿no? Y un día de ingeniero. Y yo no podría atreverme a hacer eso que usted dice. Si acaso esto fuera un error, que podría serlo, por supuesto, ¿no? Entonces sí, probablemente algunos investigadores, ¿no es cierto? Algunos investigadores, algunos estudiosos que generalmente están en los laboratorios, no están en las obras. Yo saludo su iniciativa, ¿no? Si usted quisiera hacer ese tipo de trabajo, sí, sí es interesante. Respeten las normas, eviten incumplir las normas, eviten. Es riesgoso eso, es peligroso, sobre todo cuando no tiene respaldo, ¿no? Atreverse a demostrar que la norma se puede incumplir es peligroso inclusive, ¿no? Tengan cuidado. Aprendan a cumplir la norma para después contribuir a mejorarla. Bien. ¿Ustedes han estudiado en resistencia de materiales relación de Poisson? ¿Me pueden responder a alguien qué cosa es la relación de Poisson? Por favor. Ahí está. A ver, está el señor Chagua Coarhuamaca. Presente, ingeniero. A ver, señor Chagua, Yin, Yang,
¿Me puede decir qué cosa es relación de Poisson, por favor? Según lo que me acuerdo, ingeniero, es algo así sobre una relación sobre tanto la deformación axial y transversal, algo por ahí, ingeniero, no me acuerdo bien. Bien. Aquí dice, miren, la relación entre la deformación transversal y la deformación en la dirección de la carga aplicada es conocida como relación de Poisson. Está diciendo ahí, no era necesario que lo leyeran, nada más. Miren, ustedes ya han llegado a este nivel, ¿no es cierto? Quiero decir, a este curso, ¿no es cierto? Con conocimientos. Esos conocimientos tienen que tenerlos presentes. Si no, entonces no van a entender. No van a entender. Ustedes tienen que tener los conocimientos sólidos, frescos. La relación de Poisson tiene signos. ¿Qué signo tiene? El señor Lipa Mamani, ¿está? Presente, ingeniero. ¿Qué signo tiene la relación de Poisson, señor Lipa? Tiene signo. Que yo recuerdo era considerado un negativo. Usted tendría que estar seguro de eso. ¿Usted está seguro de eso? Le pregunto, ¿no? ¿Usted está seguro? No totalmente. Bueno, le recomiendo que lo busque, ¿ya? En la próxima clase voy a hacer esta misma pregunta, porque ustedes, esos conocimientos de resistencia de materiales son fundamentales. Es imposible que, por ejemplo, alguno de ustedes se matricule en concreto si no ha aprobado resistencia, ¿no es cierto? No, eso no está permitido. Resistencia es prerequisito. Y no es un capricho, es que queremos estar seguros de que ustedes van a entender lo que se diga acá. Y no tenemos otra forma que hacerlo prerequisito, pues, ¿no? Pero estoy viendo que yo no dudo que ustedes hayan aprobado, ¿no? Pero como ustedes ¿no? Se estarán dando cuenta, una cosa es aprobar y otra cosa es saber, ¿no? Son dos cosas distintas. Tengan cuidado. Eso también es un error serio, ¿eh? Que por supuesto no es peruano tampoco, ¿no? No somos dueños de ese error, ¿no? O hay una idea, pues, es como cuando estudió, por ejemplo, ¿no? Historia del Perú, del incanato, entonces, ya pues, ya estudia la colonia, ¿no es cierto? Y ya, ¿qué importa el incanato? ¿No? El incanato no interesa ya, porque ahora está estudiando la colonia, ¿no? Pero en ingeniería no es así. O sea, en ingeniería los cursos están, digamos, enlazados. Uh, los ingenieros, bueno, los estudiantes, ¿no? También tienen que ir gradualmente, ¿no? Incorporando conocimientos, ¿no? Conocimientos gradualmente, ¿no? Y por eso se empieza, por ejemplo, por análisis matemático, ¿no es cierto? Geometría analítica, ¿no? Porque después lo va a usar. Cuando hemos hablado de la curva, tienen que saber geometría analítica para poder, ¿no? Estudiar la curva, ¿no es cierto? ¿Cómo la entiende la curva si no sabe geometría analítica? ¿Cómo van a entender concreto si no saben resistencia material? Otro concepto es el módulo de corte, G, que generalmente, esto también es resistencia a materiales, ¿no es cierto? Esta expresión se deduce en resistencia a materiales, que es una relación entre el módulo de corte G y el módulo de elasticidad E. Y esta expresión incluye la relación de Poisson, incluye a Mu, ¿no? Incluye a Mu.
Y generalmente, en el caso de concreto, se usa mu 0.15, ¿no? Se usa 0.15. Y entonces, así el módulo de corte es una fracción del módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Es una fracción. Entonces, si usted tiene el módulo de elasticidad, ya tiene el módulo de corte. Otro concepto importante es el que se denomina contracción de fragua. Contracción de fragua quiere decir, primero, contracción, ¿no es cierto? O sea, que se encoge, ¿no? Entonces, luego, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el concreto fragua, o sea, cuando el concreto endurece. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, un cubo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Un cubo de 1 metro, ¿no? De lado, ¿no es cierto? Entonces, usted vacía el cubo de concreto y cuando fragua, cuando se seca, pues, ¿no es cierto? ¿No? Es el proceso de fragua. Hay una reacción química, pues, ¿verdad? Ustedes me imagino que saben también eso, ¿no? Asumo que saben eso, ¿no? Hay una reacción química, ¿no es cierto? Entonces, el concreto se contrae ligeramente, ¿no es cierto? Ligeramente, pero se contrae, ¿no? Y a ese fenómeno se llama, como la frase lo dice, ¿no? Contracción de fragua, o sea, contracción generada por la fragua. Y aquí explica, está tomado de Naui, que existen 2 tipos de contracción, la plástica, ¿no es cierto?, dentro de contracción de fragua, ¿no? Una parte es contracción plástica y la otra por secado, ¿no? Por secado. Lean Naui, por favor, ¿sí? Yo les he dado la dirección, ¿no? En Classroom está la dirección. Y terminada esta clase, ¿no? Voy a colocar también la norma, ¿ya? La norma que tienen que aplicarla, pues no intenten demostrar que es mala, ¿no? Que no sirve, no intenten eso. Aprendan a aplicarla, por favor. Ya cuando sean ingenieros, sean científicos, investigadores, entonces encontrarán pues que esa norma se puede modificar. Sí, sí, por supuesto, sin duda, sin duda. Entonces hay contracción plástica y contracción por secado, ¿no? Esto es bien importante. Miren, les advierto que, por ejemplo, sobre contracción de secado nada más, hay libros, ¿no? Enciclopedias, ¿comprenden, no? Hay gente que se dedica a eso, nada más. Estudia específicamente eso. De repente no diseñan nada. Son investigadores. Hay otro concepto también maravilloso, ¿eh?, que se llama deformación diferida, que también les sugiero que lean, ¿eh? Deformación diferida. Y que los gringos le llaman creep, ¿no? Los gringos le llaman creep. Y esto es bien, bien interesante, interesantísimo es. Mire, es el incremento de la deformación generado por la aplicación prolongada de una carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, una viga, cuando le aplica carga, se deforma. Esa deformación es elástica, ¿no es cierto? Elástica, ¿no? La puede hallar por resistencia de materiales, ¿no es cierto? Claro. Y esa deformación es inmediata, inmediata. Pero hay otra deformación después de esto, porque esta inmediata es instantáneamente. Pero luego viene una deformación diferida que ocurre con el tiempo, ¿no? Con los meses, con los años, ¿no? Se sigue deformando porque la viga sigue estando cargada, ¿no? Entonces, como que la viga se cansa, digamos, ¿no? Y cede un poquito, ¿comprenden? Esa se llama deformación diferida, ¿no? Diferida, pues vayan al diccionario, ¿no? Diferida, postergada, ¿no? Postergada, ¿comprenden? Entonces la deformación diferida se produce con el tiempo. Entonces, usted puede llevar, por ejemplo, acá en abscisas el tiempo
y aquí la deformación, ¿no? En ordenadas, y le sale una curva. Esto se llama la curva de la deformación diferida, del CRIP. Bueno, aquí no sé qué ha pasado con la curva, ¿no? Entonces, la curva de formación, aquí les muestro esto, es bien bonito, ¿eh? Bien bonito es. Fíjense, este es bien bonito, ¿eh? Acá hay una curva que se muestra cómo se deforma la estructura. Miren, ese aprendizaje que ustedes han tenido en análisis matemático, en geometría analítica, ¿saben para cuándo es? Para ahora, hoy día. Hoy día se están dando cuenta para qué sirve todo eso que aprendieron hace varios ciclos. Entonces, en abscisas se lleva el tiempo en días y en ordenadas se lleva la deformación unitaria, miren, ¿no? 2 por 10.000, 4 por 10.000, 6, ¿no? 1 por 1.000. Y aquí el tiempo, 20, 40, ¿no? 180 días. 180 días son 6 meses. ¿Este diagrama puede pertenecer a una viga? Sí. Entonces, usted carga la viga. 0 días, ¿eh? 0 días. Carga la viga y esta viga en el centro de la luz se deforma 4 por 10.000, ¿no? Nada, poquitísimo, ¿no? 4 por 10.000, su ojo no lo va a medir, no puede medir. El ojo humano no puede medir 4 por 10.000, ¿no? Entonces mide con máquina. Entonces, usted carga el espécimen, la viga, ¿no? Y mire, transcurre el tiempo, transcurre 20 días, 40 días, 60 días, y la deformación va creciendo, ¿no? Va creciendo, fíjense, sin cargar masa, sin incrementar la carga, ¿no? Va creciendo, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no? La deformación elástica inmediata, ¿no? La que saca resistencia de materiales con su, ¿no? Con su expresión analítica que ustedes dicen que es una fórmula, ¿no? Una fórmula, bueno, obtienen 4 por 10.000 y de repente cargan y va creciendo, miren, sin crecer la carga, sin que crezca la carga. Va creciendo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo va creciendo. A los 120 días, que son 4 meses, llega a ser un poquito más de 9 por 1.000, ¿no? Un poquito más de 9 por 1.000. Miren, este es 8 por 10.000, será pues 94, 95, más o menos. 9.5 por 10.000, ¿no? Por cada 10.000. Bueno, por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, en ese lapso de 120 días ha estado cargado el espécimen, ¿no? Ha estado cargado. Entonces, después de 120 días, en 4 meses, usted descarga, retira la carga. Entonces, si usted retira la carga, esto debía bajar hasta 0, ¿no es cierto? Tiene que bajar a 0, pero no baja a 0, no baja a 0. Baja aquí, ¿no? Hasta más o menos un poquito más de 6 por 10.000. 6.8 por 10.000. Por cada 10.000, ¿no? Y luego se planta y ya sigue bajando, ¿eh? Pero con el tiempo, ¿no? Aquí ha bajado de improviso, pues, ¿no? ¡Juá! Bajó, ¿no? A los 120 días exactos, sacan la carga y baja. Pero no baja hasta acá, baja poco nomás. Y ahí, y sigue bajando, pero pasa el tiempo, pasa más o menos unos 20 días, y se estabiliza, ya no baja más, ya queda deformada la viga. ¿Se dan cuenta? Les recomiendo que calculen las deflexiones diferidas según la norma, ¿no? Ahí, en la norma, E060, párrafo 9625, explica cómo se calculan las deflexiones diferidas. A ver,
Vamos a comprometer. ¿Hay alguno de ustedes que quisiera exponer alguno de estos puntos la próxima semana, por favor? ¿Hay algún voluntario? Eso significa que ustedes tienen que leer la norma, significa que tienen que escribir, tomar nota, ¿no es cierto? Y acompañar estas clases, por supuesto, ¿no? Y eso va a ser una nota, ya les anticipé, ¿no es cierto? ¿Algún voluntario hay o yo tengo que designarlo? Por favor. Yo, ingeniero, ¿Usted cómo se llama? Linares. Linares Suico, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Linares Suico. ¿Tengo que realizar un PPT, ingeniero? ¿O solamente explico nada más? Disculpe, no lo he entendido. ¿Tengo que realizar un PPT, digo, o solamente explico la norma? ¿Qué cosa es PPT? Disculpe. Un PowerPoint. Ah, ya. PowerPoint. Sí, si usted gusta, si usted gusta. Yo no. Miren, la forma que ustedes hagan es, digamos, una iniciativa de ustedes. Lo que le repito, hoy día vamos a comprometer, ¿no? A, digamos, 3 de ustedes, ¿no? Para que, por ejemplo, el día lunes, ¿no? Suban a Classroom sus trabajos. Su trabajo va a ser las notas de clase, apuntes de clase, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿eh? ¿No? Porque el lunes no, todavía no saben qué clase voy a dictar, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy sí saben. Entonces, que es poco relativamente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, esos apuntes de clase, que son suyos, de usted, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Van a estar enriquecidos por ustedes mismos. Por ejemplo, va a entrar a la norma, ¿no es cierto? Y allí va a presentar algo, va a encontrar algo sobre formaciones diferidas, va a entrar a NAWI. En NAWI, por ejemplo, esto está en el primer capítulo, al final del primer capítulo hay por lo menos 20 libros, ¿eh? Por lo menos. ¿Eh? Puede también, ¿no?, entrar a una biblioteca. Ustedes tienen que ampliar. Es un trabajo domiciliario, ¿no?, que va a tener una nota, ¿cierto? Entonces, ustedes van a contestar unas preguntas que yo voy a hacer. Las preguntas son sobre el trabajo que ustedes han hecho, sobre su trabajo, ¿no es cierto? Y de esa manera ustedes muestran que el trabajo es hecho por ustedes, pues, ¿no es cierto? ¿No? Y ya está. Entonces, eso va a tener una nota. Y es una nota de práctica, que va a corresponder, me parece que a la cuarta, ¿no? Cuarta. Hay una práctica que va a corresponder, ¿no? Y que va a ser esa nota y esa práctica va a ser antes del examen parcial, ¿no? Aparte van a ver las prácticas de aula, ¿no es cierto? Es esa parte. Es esa parte. Entonces, las notas, por ejemplo, usted, señor Linares, ya, ¿no?, ya se ha ofrecido y yo he tomado nota, y entonces las respuestas suyas van a brindar una nota, y esa nota va a ser de su cuarta práctica, y para todos, ¿eh?, de su cuarta práctica. Unos han, ¿no?, después otros, ahora mismo voy a invitar a 2 o 3 más, a comprometerlos, ¿no es cierto? Y así. Ahora, las preguntas van a ser breves, porque las preguntas yo las voy a hacer en clase, ¿no? Las voy a hacer en clase. Entonces, me tomará pues 10 minutos, no me va a tomar más, ¿no es cierto? Preguntarle a 3 alumnos, ¿no es cierto? Les pregunto a cada uno, anoto y seguimos con la clase. Así se va a obtener esa nota, ¿sí? Entonces, si usted, señor Linares, quiere
¿no? Mostrar un PowerPoint, me parece mucho, pero podría ser, podría ser. De hecho, sí tiene que entregarlo, ¿eh? Tiene que entregarlo, porque como ya les dije hace media hora o algo así, las prácticas quedan pues guardadas ahí, ¿no es cierto? No, yo no voy a inventar una nota, ¿verdad? O sea, no puedo hacer eso. O sea, la nota es fruto del trabajo de ustedes, por un lado, ¿no? De investigación, trabajo de investigación, de lectura, ¿no es cierto? Y también las respuestas que brinden, ¿no? Porque se entiende que el trabajo es hecho por ustedes. Entonces, tendrían ustedes que demostrarlo y la única forma es contestando a preguntas que yo les haga, ¿no? De su propio trabajo. Bien. Ingeniero, entonces lo que se sube al Classroom es un Word nada más, o es a mano. Podría ser un Word, puede ser a mano, ¿no? Si usted gusta, ya depende de usted. Yo no lo obligo a que... Mire, el trabajo tiene que ser un buen trabajo. Si es a mano o no, ya eso es un detalle, ¿no? Son apuntes de clase. Son apuntes de clase, por si acaso, ¿eh? Son apuntes de clase, porque esos son sus apuntes de usted, ¿no? Que están enriquecidos, digamos, con su trabajo de investigación, ampliados. Sí, pues, o sea, el trabajo de investigación que les estoy pidiendo es que amplíen. Por ejemplo, aquí dice cálculo de las deflexiones diferidas según la norma. ¿Dónde está eso? En la norma 2009. ¿Dónde? Párrafo 9625, ahí está, ¿no? Ahí está. Ustedes lo van a leer, ¿sí? El trabajo es de ustedes. Ya si lo hacen, ¿no? De la forma que lo presenten, es decisión suya, no es mía, ¿no? A ver, otro alumno voluntario, antes que yo lo invite. Santos, ingeniero. Santos Villena. Santos Villena, muy bien. Santos Ingeniero, Villena. disculpe. ¿Sí? Barrios Arroyo también. Barrios Arroyo, son 3. Ya, muy bien. Entonces, a ver, veamos. Las preguntas van a ser el día lunes próximo, sobre temas que hayamos hecho hasta el día de hoy. Entonces, ustedes tienen que presentarlo en Classroom máximo el día domingo, porque yo tengo que leerlo, ¿no es cierto? Yo tengo que leerlo. Entonces, ustedes pueden, domingo a la hora que quieran, hasta las 12 de la noche, subir sus trabajos en Classroom. ¿Sí? Suben sus trabajos el señor Barrios, el señor Linares y el señor Santos. Son apuntes de clase, ¿eh? Apuntes de clase, nada más. Enriquecidos, ampliados, ¿no es cierto? Complementados por ustedes. Pueden ser gráficos, tampoco son gráficos que ustedes dibujen, ¿no? Ustedes pueden tomarlo ¿no? de un libro, toman, ¿no es cierto? Así como esto, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, esto yo no lo he hecho, pues, esto lo he tomado. Claro, el dibujo, digamos, el dibujo de la figura sí lo he hecho yo, ¿no? Pero esto está tomado de un libro, ¿no es cierto? Esto está tomado, no es un ensayo que han hecho en algún lugar y yo le he traído a ustedes esto para que ustedes aprendan, ¿no? ¿Sí? De eso se trata. Usted puede poner la referencia, pues acá, ¿no? Libro de tal, ¿no? De el señor, no sé, mexicano, colombiano, o bueno, de Estados Unidos, porque claro, los originales de Estados Unidos están en inglés, ¿ah? Están en inglés, pero ya depende de ustedes, ¿sí? Entonces, el día domingo suben ustedes sus trabajos, el señor Barrios, el señor Linares y el señor Santos, ¿no? Los 3. Y el día lunes, al inicio de la clase, yo les pregunto, porque ya lo leí, ¿no es cierto? Sí, ya lo leí. Yo les pregunto. Sí, no quisiera hacer un orden desde ahora, ¿no? Sino, como ha sucedido, ¿no? Que voluntariamente ustedes se comprometan, ¿no? Yo no los obligo. Miren, ustedes tienen que actuar con inteligencia. Hacer un trabajo ahora es menos trabajoso que hacerlo dentro de 4 semanas, ¿no es cierto? Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio, ¿no es cierto? Entre 4 semanas hay más tema, ¿no es cierto? Mucho más tema. Porque en la medida que avancemos,
las notas de clase se van ampliando, ¿no es cierto? Se van ampliando, ¿verdad? Cuando lleguemos al examen van a tener pues 40 hojas ahí de clases. Y más trabajo, sin duda. Bien. Gracias, muchas gracias al señor Barrios, al señor Linares y al señor Santos. Como les repito, las notas que ese día obtengan forman parte de su cuarta práctica, ¿no? Entonces, también les puedo adelantar, ¿ah? O sea, yo voy a evaluar el trabajo físico, ¿no es cierto? 1, y voy a evaluar las preguntas 2, y de ambos, ¿no? Saco un promedio y esa va a ser su nota, ¿de acuerdo? Sí, la presentación del trabajo también influye, pues, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, miren, este es bien bonito. ¿Cómo se calculan las deformaciones diferidas? ¿No? Diferidas es postergada, ¿no es cierto? ¿No? Viene después. Diferida es diferida. Pues miren, miren acá. 20 días, 40 días, ¿no? Miren, 120 días. 120 días son 4 meses. Quiere decir que una viga, por ejemplo, después de 4 meses sigue bajando, ¿eh? Por supuesto que sigue bajando. Baja hasta 5 años. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Miren, ¿cómo se calculan las deflexiones diferidas? La norma, ¿no?, actual, en 9625 lo dice. A la deflexión inmediata, ¿no?, la de resistencia en materiales, ¿no es cierto?, le llama delta I. O sea, una viga simplemente apoyada, con carga repartida, se deflecta en su punto medio de la luz. ¿Cuánto se deflecta? ¿Alguien se acuerda de eso? Una viga de luz L, ¿no?, simplemente apoyada, cargada con una carga uniformemente repartida Q, se deforma. No tengo pizarra, pues, ¿no? Y en el punto medio de la luz, baja. ¿Cuánto baja? Eso es resistencia en materiales. Esa deflexión es 5 sobre 384 QL cuarta sobre EI. Eso es lo que baja. Ustedes tienen que saber eso. Tienen que saber. Entonces, a ver, vamos a bajar esto, ¿eh? ¿Esto puedo bajarlo? Sí, ¿no? Ah, ya, déjalo. Bien. Es que no estoy en Word, pues, ¿no? Ya, entonces, cálculo de las deformaciones diferidas. La nomenclatura, ¿no es cierto? Nomenclatura es ¿qué significa? El significado, pues, ¿no?, de los términos. Delta I es deflexión inmediata. Ahí está el subíndice, I, inmediata. Delta C es deformación diferida. C es de CRIP. Entonces, la norma, esta norma en 060, en este párrafo, dice que delta C está en función de delta I, y que a delta I usted la multiplica por tau y encuentra delta C. Tau es mayor que 1, pues, ¿no es cierto? Claro, tau es mayor que 1. Entonces, aquí dice, ¿cómo encuentra tau? Tau es sí, ¿no? Letra griega, ¿no es cierto? Sí, dividido entre 1 más 50 rho prima. Ahí está, sí. ¿Qué cosa es sí? Varía con el tiempo. En 3 meses, sí es 1. En 6 meses, sí es 1.2. 12 meses, 1.4. 60 meses o más, 60 meses son 5 años, ¿eh? 60 meses o más, 2. O sea, puede duplicarse, ¿no es cierto? Sí puede duplicarse. Y la cuantía de la cero en compresión es rho prima a prima S sobre V2. Ya, entonces, asumimos, por ejemplo, que a prima S es 0. Digamos que este es 0, 0. 0, señor. 50 por 0 es 0. Entonces quiere decir que tau es igual a sí y tau es esto. Quiere decir que si tau es igual a sí, entonces quiere decir que a los 3 meses se mantiene la deflexión, a los 6 meses crece 20%, al año crece 40%, ¿no? Y a los 5 años crece 100%, se duplica. ¿Se dan cuenta? ¿No? B es el ancho de la fibra madre formada por compresión. Esto es de acá de la fórmula, ¿no? Esto todavía, como yo no les he enseñado esto, mejor todavía no lo use, ¿no? Todavía no lo use. Y la deformación total es la suma de las dos deformaciones, ¿sí?
Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar a otra. Ingeniero, Sí, diga. disculpe. Ahora, eso, lo que hablamos de las cargas de las defecciones diferidas, está relacionado porque, por ejemplo, ahora se diseña con lo que es un valor aproximado de un F'C de 0.7, ¿no? Donde el rango de concreto es plástico. Por eso hablamos ahora de las defecciones diferidas. ¿Es por eso? Un poquito nomás, apenas le entiendo. ¿Ah? ¿Qué es eso del punto 7? Yo no sé qué cosa Es que es. usted en la primera clase explicó que antes se diseñaba con un F'C de 0.45 más o menos, ¿no? Donde el concreto tiene un comportamiento lineal, pero después dijo que usted se diseñaba más o menos con 0.7, donde ya el concreto tiene un comportamiento plástico. A ver. Bien, a ver. Está bien la pregunta. Es muy buena la pregunta. Es muy buena. Y aquí estamos viendo solamente las propiedades del concreto, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, aprendiendo, yo también, las propiedades del concreto, ¿no? Y cuando hice esa mención que usted, ¿no? Está recordando, eso está vinculado a los métodos de diseño, ¿sí? Porque es una buena pregunta, muy buena pregunta, excelente pregunta. Actualmente, en todo el mundo, claro, Perú también, ¿no? Se diseña por el método de resistencia. Método de resistencia. ¿Qué cosa es ese método de resistencia? Eso viene del inglés, de USD, Ultimate String Design, ¿no? O sea, diseño por resistencia última. Quiere decir, los gringos a resistencia última, para ellos eso es rotura, ¿no? Última, o sea, se está rompiendo, ¿no? Está fallando, está colapsando, ¿no? Por eso le llaman última a ellos, ¿no? Está colapsando. Pero lo cierto es que si una estructura está bien diseñada, nunca va a colapsar, ¿no es cierto? Obvio, ¿no? Si un ingeniero diseña bien su estructura, ¿por qué va a colapsar? Pues no va a colapsar. Hay edificios acá que tienen 80, 100 años y no han colapsado. Esos edificios no han cansado, jamás llegarán a su resistencia última, jamás. Entonces, esos edificios, ¿en qué estado están? Porque no están en resistencia última, están en servicio. Así se llama, ¿no es cierto? Porque son útiles, están en estado de servicio. Entonces, antiguamente, antes que yo estudiara en ingeniería, es en los años 50 más o menos, ¿no? 1950. Yo estaba en el colegio todavía. En ese tiempo se diseñaba por servicio. Y luego los gringos inventaron el método, el USD, que por ahí le llamaban de rotura. Muchos años se llamó de rotura. Ya no se llama así ya, se llama por resistencia, ¿no es cierto? Entonces hay dos métodos para diseñar. Dos métodos hay. Pero la norma establece uno, ¿no? El de los gringos. Pero también es cierto que si usted y cualquier ingeniero, ¿no?, quisiera verificar en este momento cuánto soporta un edificio, eso está en servicio, eso no está en rotura, ¿verdad? No está en rotura. Usted puede subir al edificio de 20 pisos, no está en rotura, está en servicio. ¿Usted puede encontrar los esfuerzos? Sí, por supuesto. Ese estado se llama de servicio. Ese estado de servicio es el punto 45, ¿no? Es el punto 45. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver en clase, la próxima clase lo vamos a ver, con toda seguridad, ¿no? El estado de servicio. Yo enseño servicio, ¿eh? No sé qué enseñarán los otros profesores, ¿eh? Me tienen sin cuidado. Yo enseño servicio porque servicio es real, pues, es verdadero. Rotura es utópico,
Porque si todo marcha bien, nunca se va a romper, ¿no es cierto? Nunca, nunca. Pero las normas son así, pues, son así, son así. ¿Alguna pregunta? Sí, usted que ha hecho la pregunta, ¿cómo se llama? Linares, ingeniero. Ah, Linares. Jesús Linares. Así es. Ya, correcto. Muy bien, me parece bien. Todavía tenemos unos minutos, ¿eh? Todavía tenemos, aunque bueno, a los 15 minutos creo que hay que entregar el Zoom o algo así, ¿no? Entonces, 10 minutos. Ya todavía nos queda 5. Ah, tenemos que pasar lista también, ¿no? Tenemos que pasar lista. A ver, ¿podemos pasar lista? Antes que se nos... Porque nos quitan el Zoom y ya no sé qué voy a hacer. A ver. Ingeniero, disculpe. Sí, diga. Ingeniero, ¿podría poner el sílabus del curso en el Classroom para poder Sí, ir sí, chequeándolo? sí, sin lugar a dudas. Sí lo tengo. Sí, también lo voy a poner. Sí, Ya, gracias. gracias, ingeniero. A usted. ¿Usted cómo se llama? César Ladera, ingeniero. A ver, Ladera Blancas. Sí, sí, Muy ingeniero. bien, gracias. ¿El señor Alvarado está? Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez. Arguire Mamani. ¿La Presente, señorita ingeniero. Arguire está? Presente. Ayora Suárez. Presente, ingeniero. Barrios Arroyo. Presente, ingeniero. Cauchos Anjasi. Presente, ingeniero. Chagua. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Presente, ingeniero. Cuadros Pacheco. Presente, ingeniero. Guanilo Rivera. Presente, ingeniero. Guevara Ponte. Guamán Yaranga. Huaraca Alejo. Hurtado Cucho. Hurtado presente, profesor. ¿Hurtado Cucho está? Sí, profesor, Hurtado presente. Ladera Blancas. Presente, ingeniero. Linares Suico. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. Matius Miranda. Moroco Quispe. Paredes, Presente, ingeniero Morocco. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quirós Castillejo. Rojas Nicasio. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Villena. Presente, ingeniero. Tarazona Lastra. Yauri Quispe. Presente, ingeniero. A ver, vamos a revisar. Disculpe. Tarazona Lastra está. Quirós Castillejo. Matius Miranda. Huaraca Alejo. Presente, ingeniero. Guamán Yaranga. Guevara Ponte. Álvarez Velázquez. Propiedades. Ya, muy bien. Vamos a ver, ya son 5:50. Vamos a continuar todo lo que podamos, ¿no? Si se nos va Ingeniero, el Zoom, disculpe. ya los espero el lunes, ¿ya? Ingeniero, ¿Alguna pregunta? disculpe. Sí, diga. Tarazona presente, disculpe. Me retiro un ratito de los servicios. A ver, ahorita. Tarazona, ¿no? Tarazona Lastra. Bien. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De nada. Regresamos a la clase. No, pero ese es el siguiente.
Ya, método de la prueba brasileña. Ya. Ya vamos a ver. Siguiente. Sí, está bien, siguiente. Hay que checar un poquito. Vamos a ver, empezar a ver propiedades del concreto. Ahí no. Ya. Las propiedades del acero, ¿no? Propiedades del acero. Perdón un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Bien. Las propiedades del acero. Miren, el acero también tiene su curva de esfuerzo de formación, ¿no es cierto? Claro. El concreto lo tiene, el acero también. El concreto, ¿cómo hacen su curva? Comprimiéndolo. El acero, ¿cómo hacen su curva? Estirándolo, ¿no es cierto? Porque el concreto es bueno para las compresiones, pero no es bueno para las tracciones. Por eso es que se usa concreto armado. ¿Armado para qué? Para que soporte las tracciones, ¿no es cierto? Porque el concreto no es bueno. Entonces, ¿quién soporta las tracciones? El acero. Entonces, hay que colocar el acero donde ocurran tracciones, ahí colocamos acero, ¿sí? Claro, tenemos que conocer al acero, claro. Al acero se le conoce por su curva de esfuerzo de formación. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, miren, se lleva como abscisa las deformaciones y como ordenada los esfuerzos. Claro, se entiende que han cogido una barra de, digamos, 1 metro y la han estirado, pues, ¿no es cierto? La han estirado con unas máquinas y han medido. ¿Qué cosa han medido? Su deformación y su esfuerzo, y la han ploteado, ¿no es cierto? La han ploteado. A ver. Ahí está. La han ploteado. Entonces, aquí se está presentando varios aceros, ¿no es cierto? Los aceros, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman a los aceros, no? ASTM, American, ¿no? La Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, ¿no? ASTM, en inglés, ¿no? Entonces, hay un acero A706, ¿no? El de abajo, que está en puntitos, ¿no? Línea de punto A. Luego hay un acero 615, ese es el acero peruano. Este es el acero peruano, este medio azul, ¿no? Medio celeste. Ese es el acero peruano. Esta es su curva, miren. Aquí es una recta, acá hay una mesita, bien importante es eso, una mesita, y aquí curvo, ¿sí? Acá también el acero 615, este es el peruano, no, el peruano es 60, ¿no? Porque este 615 es 75, hay 75, ¿eh? En Perú casi no hay este acero. Entonces, él sube un poquito más, 75, y toma por acá. Por acá. Claro, ¿qué cosa es 60? 60 es 60.000 libras por pulgada cuadrada, pues. Por eso vino en 60, ¿no? Y este 60.000 libras, ¿qué cosa es? Su esfuerzo de fluencia. Acá está, miren, fluencia. Esta parte horizontal de la curva se denomina fluencia. ¿Por qué? Porque la barra se estira, ¿no es cierto? Se estira, ¿no? Esta línea horizontal quiere decir que la barra se está alargando, pero el esfuerzo no crece, es horizontal. O sea, el esfuerzo es cero, no, perdón, el esfuerzo no crece, pero la deformación sí crece. Esa zona se llama defluencia, así se denomina. Y luego ya sigue la curva, ¿no? Entonces acá hay otro acero, el 75, ¿no? 75.000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, también tiene su curva, ¿no? Miren, ustedes, un buen ingeniero, y ustedes creo que aspiran a hacerlo, ¿no? Tiene que conocer todo esto. O sea, viene alguien y así dice a grado 60 y usted tiene que agachar la cabeza porque no entiende. Eso está mal. Al revés. Al revés, ¿no? Si alguien le habla a usted de grado 60, usted le podría decir sí, pero además de 60 hay 75, pero en Perú no se produce
ese acero, para que él se dé cuenta que usted está entendiendo lo que él está diciendo. Hay otros aceros, miren, poderosos, ¿ah? El grado 100, ¿no? Entonces es en Estados Unidos, 120. O sea, nosotros estamos atrasados, ¿no? Nosotros estamos en el grado 60 y por allá ya están entre el 100 y el 120, miren. Estamos atrasados, ¿no? Claro, seguramente que con ustedes nos vamos a poner al día, ¿no? Con la generación de la UNI. Entonces, a los aceros se les distingue por su esfuerzo de fluencia, ¿no? Por su curva, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Perú, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el maestro, ¿no? Va a hacer una casita, un techo, y entonces él va y compra 20 varillas de media en un depósito que está aquí a la vuelta en Javich, ¿no? Entonces el señor del depósito le vende las 20 varillas y ninguno de los dos sabe que hay esta curva, ¿no es cierto? Ninguno de los dos. Inclusive el que está en Javi de repente está vendiendo un acero que no cumple con esto, ¿no es cierto? Que no cumple, señor, porque es chino, porque es, ¿no? de Turquía, hay lugares que hacen aceros, ¿no? Y que no son de buena procedencia, son importados. Claro, si es aceros Arequipa o el otro Cider Perú, ¿no? Así se llama, ¿no? Bueno, esos son aceros peruanos, ¿no? Se entiende, asumo que están bien hechos, ¿no? Y claro, seguramente son aceros grado 60, pues, ¿no? Claro. Pero cuando lo traen de afuera, también hay aceros más bajos, ¿ah? Por supuesto. Claro que hay aceros más bajos, ¿sí? Pero la norma nuestra dice que tiene que ser grado 60, ¿no? Claro. Acá no vale otro acero, no vale. ¿Alguna pregunta? Porque son 5:58, ¿sí? Ya nos tenemos que retirar. Bien, entonces los espero el día lunes, ¿no? Entonces, los señores, a ver, voy a poner mis lentes. Los señores Barrios, Arroyo, Linares, Suico y Santos Villena, ¿no? Suban sus trabajos el día domingo a la hora que quieran, ¿no? Y me dan tiempo para yo leerlo, pues, ¿no? Y el lunes, si ustedes lo han hecho, no hay problema. Van a responder a las preguntas que se les haga, ¿sí? Por favor, vengan el lunes todos y las personas que he nombrado presenten sus trabajos en Classroom, suban sus trabajos el día domingo a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Estas notas, como les he dicho hace poco, ya van a ser notas suyas de ustedes y para su cuarta práctica, ¿no? O sea, todos van a tener que responder, ¿no es cierto? Todos van a responder antes del parcial. Entonces van a tener una práctica adicional, una nota de práctica antes del parcial, además de las prácticas de aula, ¿no? Además, entre comillas, pues, ¿no? Porque no tenemos aula, pues, ¿no? Además de las prácticas, sí. Sí, van a haber, antes del examen parcial, en total van a haber 5 prácticas. 4 son prácticas de aula y esta práctica va a corresponder a la cuarta nota. Y les aviso también que no es anulable, ¿ya? Esta nota que ustedes obtengan no es anulable. Ya está eso comunicado a ORCE, ¿no? ORCE pide, antes de iniciar el ciclo, que los profesores digan qué prácticas pueden anularse y qué prácticas no, y ya se les informó a ellos. Muy bien, vengan ustedes, por favor, ¿no? El día lunes a su clase. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Bueno, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, profesor.